Que Dios les bendiga, mis amados hermanos en Cristo y mis amigos que ya son parte de tu canal cristiano, reflexionesdelpastor.com. Gloria sea al Señor. Amén. Vamos a estar hablando hoy rapidito. Este video es en vivo. Ya hice un video en vivo y ahora estoy haciendo el otro. Así que esto no es nada pensado ni con mucha preparación. Pero el Señor nos inspira y nos da la base suficiente para poder hablar, predicar y escudriñar la palabra del Señor. Aleluya. Vamos a ver si las mujeres pueden ser, gloria sea el Señor, pastoras o no pueden ser pastoras. Bien. Vamos a primero hacer una pregunta aquí en el chat. Amén, bendiciones. Jerry, gloria sea al Señor. Vamos a hacer una pregunta aquí en el chat. Porque el asunto que hay veces que una pregunta lleva a una contrapregunta. Me dicen, o la gente pregunta, una mujer, es decir, una mujer cristiana, ¿puede ser pastora? Bien, yo primero voy a hacer una contrapregunta. ¿Por qué una mujer cristiana no puede ser pastora? Si alguien tiene esa respuesta, o algún argumento que diga que la palabra del Señor dice que una cristiana no puede ser pastora, si la palabra del Señor, porque vamos a decir, ok, hermano, tenemos que pedirle al Espíritu Santo discernimiento. Cuando queremos buscar algo en la palabra, muchas veces no podemos buscar que la palabra lo apruebe, sino que lo desapruebe. ¿Por qué razón? Porque es imposible que la palabra apruebe todo. ¿Por qué razón? Porque sería un libro de aquí a Rusia. Ahora, nosotros debemos de preocuparnos cuando la palabra del Señor desapruebe algo, porque si vamos a buscar la aprobación de todas las cosas en la palabra, entonces literalmente tendríamos que buscar la aprobación de cada cosa que nosotros hacemos en la vida. Así sea en el ministerio, bueno, Dios aprueba que haya guitarras eléctricas en la alabanza, aprueba el Señor eso. Pero ¿dónde lo desaprueba? Entonces, hay cosas en la palabra que uno no puede enfocarse en que la Biblia diga una mujer puede ser pastora. Amén. Porque no dice tampoco que una mujer puede cantar alabanzas. Puede dirigir la alabanza, vamos a decir así. Donde la Biblia dice que una hermana puede dirigir la alabanza. Ahora voy a ver ahí los pasajes ahí que me están poniendo. Hermanos, para que sea más fácil, por favor pongan el pasaje como tal. No lo que dice el pasaje, sino el capítulo y el verso del argumento. Ahora yo voy a leer en el chat y voy a ir argumento tras argumento. ¿Dónde dice la palabra del Señor que una hermana cristiana puede dirigir el ministerio de alabanza? ¿Quiénes eran los que dirigían el ministerio de alabanza en el Antiguo Testamento? ¿Acaso no eran los levitas? ¿Dónde en la palabra de Dios dice que una hermana cristiana puede ser directora de alabanza? ¿Dónde dice? Me dice el hermano que tiene el nick, ok, de Dios. A ver,
La mujer puede enseñar, profetizar y evangelizar a mundanos y a mujeres. Bien, ¿dónde dice que la mujer puede evangelizar a mundanos solamente? ¿Dónde lo dice? ¿Dónde lo dice? Que alguien me busque un verso que la palabra del Señor da un mandamiento específico, que la mujer solo puede evangelizar mundanos. Bueno, primeramente, evangelizar mundanos es mucho más peligroso que pastorear. ¿Por qué razón? Porque una mujer cuando sale a evangelizar, primeramente le pueden faltar el respeto. Segundo, puede encontrarse en una situación de peligro porque es una mujer. Entonces, ¿cómo le puede predicar a mundanos? Los mundanos le pueden faltar el respeto. Puede ser incluso un mal testimonio. Y ojo, yo no estoy diciendo que no puede evangelizar mundanos. Simplemente estoy diciendo que si entonces miramos con un ojo crítico, entonces también tenemos que criticar las hermanas que salen a evangelizar. Porque hermana, ¿qué usted hacía en una esquina entregándole algo a un señor? Pero era un tratado que le estaba dando. Bueno, ¿y cómo yo sé que era un tratado? ¿Cómo entonces sé que era un tratado lo que le estaba dando? Hermana, ¿y si le fotografían, le tiran una fotografía y se la envían a su esposo? ¿Qué él dirá? Entonces, si miramos con ojo crítico, gloria sea el Señor, literalmente entonces no se puede hacer nada. Porque créeme, todo lo que tú me digas que se puede hacer, yo te voy a mostrar cómo tampoco se puede hacer. Porque si miramos con ojos que no sean santos, entonces todo es malo. Absolutamente todo es malo. Amén. Entonces hay veces que la palabra del Señor, por ejemplo, les pongo una pregunta. Jerry, pero cuando dice evangelizar es para todos, la Biblia no lo dice. La Biblia no dice que evangelizar es para todos tampoco. Nosotros estamos asumiendo, como mismo podemos asumir que también la mujer puede ser pastora y puede predicar. Dios te bendiga, Sofía. A ver, una pregunta a los críticos del ministerio de la mujer. ¿Acaso ustedes critican cuando una hermana es ministra de alabanza? Díganme sí o no. Sí o no, ahí en el chat. Honestamente. Dios te bendiga, Juan Carlos. Honestamente. No. ¿Dónde ahora, Melo, dónde la Biblia dice que la mujer puede ser directora de alabanza? Si los que alababan a Dios eran los levitas. ¿Dónde dice? Exacto, no. Bueno, ¿y por qué las iglesias no critican cuando la hermana se para a ministrar? Ah, amén, no lo dice. Claro que no lo dice. Pero ¿por qué no critican esto? ¿Por qué no critican cuando las hermanas? Porque cantan lindo. Porque ministran. Porque la gente se siente bien. ¿Y acaso la alabanza no es una manera? Ah, no, exactamente. Y Dios, no te puedo decir Dios porque eso sería algo raro. Gloria sea al Señor. Hermano, y si tú no criticas cuando una hermana se para a cantar, ¿cómo puedes criticar que una hermana se para a predicar? ¿Qué diferencia tiene una cosa para la otra? Si la alabanza es una ofrenda para Dios, tiene que ser santa, incluso la alabanza es una manera de predicación. Déjenme decir algo, por si acaso no lo saben. Los salmos son predicaciones cantadas, por si acaso no lo saben.
Los salmos son oraciones y prédicas cantadas. Bueno, cuando una hermana se para y canta un salmo, ¿por qué nadie la critica? Le voy a explicar por qué. Le voy a explicar por qué. ¿Por qué razón? Porque esto forma parte de un machismo. Forma parte de un machismo que ha sido muy dañino a la iglesia. Muy dañino a la iglesia. Entonces se le da participación a la mujer donde literalmente ella no haga sombra. Pero cuando viene a ver, lo mismo es cantar alabanzas que predicar la palabra. Es exactamente igual. Absolutamente igual. Si una mujer no pudiera predicar la palabra, no puede enseñar a sus hijos en la fe. Literalmente no puede hacerlo. No puede, porque no tiene el don de enseñar la palabra. No tiene el don de darla, no tiene el don de predicarla. Hay otra cosa que la mayoría de los cristianos no saben. Que profecía significa traer la palabra de Dios, no adivinación. Cuando me dicen que una mujer puede profetizar y no predicar, me doy cuenta que realmente no conocen el origen bíblico de la palabra profetizar. Significa traer la palabra de Dios. Profetizar no es adivinar el futuro, para nada, absolutamente para nada, gloria sea el Señor. Y lo de Adán y Eva no tiene nada que ver, porque el Señor dice en la palabra que ya no hay varón ni varona, sino Cristo en todos. Así que lo de Adán y Eva ya acabó. Amén. ¿Por qué razón? Porque vino un nuevo Adán. Y ese Adán, ¿saben quién es su Eva? La iglesia. Y por si no lo saben, si ustedes andan criticando a Eva, están criticando a la iglesia de Cristo, que es la novia del Cordero, del Adán, que tiene el poder en estos tiempos. Porque el primer Adán ya pasó. Pero el asunto, hermanos, que hoy hay muchas falsas doctrinas, gloria sea el Señor, muchos falsos maestros que han enseñado herejías a la iglesia, que han enseñado a la iglesia a ser machistas, a diferenciar entre el rico y el pobre, entre el que habla un idioma y el otro, en que tiene una nacionalidad y la otra, y han hecho clases sociales en la iglesia, y están los ricos, los pobres y las mujeres. Los ricos, los pobres y las mujeres. Gloria sea el Señor. Olvídense del primer Adán y la primera Eva. Amén. Porque ahora el que rige es el segundo Adán y la segunda Eva, la cual fue sacada de su costilla. ¿Por qué razón? Porque nosotros fuimos hechos de la sangre y de la carne de Cristo. De la sangre y de la carne de Cristo. La segunda Eva es santa y es sin mancha, porque es la iglesia del Señor. La segunda Eva es sin mancha porque es la iglesia del Señor. Así que basta ya de usar a la antigua Eva para criticar, porque si vamos a criticar a la antigua Eva, tenemos que criticar al antiguo Adán, que realmente fue el que recibió el mandamiento de la mano de Dios. Fue el que recibió el mandamiento de la mano de Dios. Vestida con lino finísimo. Así está. Entonces hay hermanos que no saben quién es la segunda Eva. Y andan todavía hablando de la primera. La primera ya no tiene ni parte, ni suerte, ni memoria con nosotros. Porque nosotros fuimos hechos en un nuevo pacto, no en el viejo pacto. Amén. Entonces, primeramente, si una iglesia no, y un pastor no critica cuando una hermana está ahí arriba y es la directora de la alabanza, ¿cómo va a criticar cuando una hermana está ahí arriba predicando la palabra de Dios? Si el Señor usó un burro, y no le estoy diciendo burra a las hermanas, más burro soy yo, que Dios también me usa. Dios usó un burro para hablar.
Gloria sea al Señor. Amén. Es decir, eso somos un simple instrumento. Si estamos haciendo diferencia en este instrumento, déjame decirte algo, somos entonces carnales, como eran los corintios, que decían: yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolo, yo soy de Cristo. Porque hacemos diferencia entre los instrumentos. Y este instrumento sí es útil y aquel no es útil. Pero es que la iglesia no se puede basar en los instrumentos, sino en el que usa a los instrumentos, que es el Dios de la gloria. Amén. Es el Dios de la gloria. El hombre es cabeza del hogar, hermanos. No tiene eso nada que ver con el ministerio. Una cosa es la familia y otra cosa es el servicio a Dios. Una cosa es la familia y otra cosa es el servicio a Dios. No tiene una cosa nada que ver con la otra. La iglesia y la familia son dos instituciones que caminan paralelamente, pero son distintas unas de otras. Una es del Señor y otra es de nosotros. Amén. Es decir, no tiene nada que ver. Cuando la palabra del Señor dice que el varón es cabeza de la mujer, no lo dice en la iglesia. ¿Por qué razón no lo dice en la iglesia? Te lo voy a probar ahora. Porque si tú crees que el varón es la cabeza de la mujer en la iglesia, entonces el pastor de la iglesia es la cabeza de tu esposa. Porque él es el varón que está encima de la iglesia. Si esto de la cabeza y el cuerpo, gloria sea el Señor, se atribuye también a la iglesia, entonces el pastor es la cabeza de todas las mujeres que están en la congregación. Es simple y así de fácil. Gloria sea el Señor. Amén. Bien, primeramente, hermanos, vamos a entender algo. No hay ninguna base bíblica que contradiga el ministerio de la mujer. Absolutamente ninguna. Ninguna. La base bíblica que están buscando está fuera de contexto por completo. ¿Por qué está fuera de contexto? Porque está hablando del hogar. Entonces los hijos tampoco pueden servir, porque los hijos tienen que estar en obediencia. Bueno, si el esposo es la cabeza y la mujer es una simple ama de casa, entonces los hijos no pueden servir a Dios, porque ellos tienen que estar en obediencia de la cabeza y del cuerpo, que es la mujer. Entonces, ¿qué hacen los niños? ¿Qué hacen los jóvenes sirviendo a Dios en la iglesia? ¿Qué hacen ellos sirviendo a Dios en la iglesia? Hay leyes de Dios eclesiásticas, litúrgicas, y hay leyes de Dios familiares. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Absolutamente nada que ver con la otra. La iglesia es un lugar santo y la familia, gloria sea al Señor, es algo secular. Amén. Es decir, claro que hay que vivirla santamente, pero no tiene nada que ver con la iglesia. Porque la cabeza de la iglesia es Cristo, no ningún hombre. Es decir, los hombres no tienen nada en la iglesia, no son cabeza de nada. En la iglesia no, en la casa sí. En la iglesia la cabeza es Cristo. El hombre que piense que es cabeza en la iglesia, le está quitando el lugar a Jesús. Le está quitando el lugar al Señor. Y ese lugar es de Él. Así que sé tu cabeza en tu casa. Pero en la iglesia, no. En la iglesia todos somos la novia del Cordero. Todos somos la novia del Cordero. Ahora, hay que ser espiritual para entender esto. Hay que ser espiritual. Si creemos que el instrumento es que hay diferencia entre instrumentos, entonces somos como los corintios, carnales. No, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas.
¿quiénes somos los hombres? En el hogar sí somos, en la iglesia no somos nada. En la iglesia somos también una novia. Una novia somos en la iglesia. En la iglesia no podemos ser machistas porque llevamos traje de novia. Amén. En la iglesia no somos cabeza. En la iglesia somos tan cuerpo como las hermanas, porque la cabeza de la iglesia es Cristo. No hay cabeza humana en la iglesia. Eso es algo antibíblico y herético. Gloria sea al Señor. Eso no tiene sustento ninguno. Ninguno. Ahora, los que están en contra del ministerio de la mujer hablan de pasajes en la palabra que el Señor está dando instrucciones para el hogar. El hogar. Amén. El hogar. Es decir, no para nada la iglesia. No para nada el ministerio. Ahora vamos a ver algo ministerial. Ahora vamos a ver algo ministerial. A ver cómo está el chat. Dice, pero en el Señor, dice Timoteo, porque no permite a la mujer enseñar ni hacer. Ok, perfecto. ¿Dónde lo está diciendo? ¿Dónde lo está diciendo? Vamos a buscar 1 Timoteo capítulo 2, verso 12. Vamos a ver, les voy a complacer, vamos a buscarlo. 1 Timoteo capítulo 2, verso 12. Ok, vamos a comenzar, porque aquí está el asunto, que sacan el verso fuera del contexto. Ok, vamos a comenzar por el verso número 9. Vamos a comenzar por el 9, porque si leemos solo el 12, entonces nos confundimos. Vamos a comenzar por el 9. Gloria sea el Señor. Dice clero, así nunca habla de pastora, tampoco de pastores hombres, habla de pastores, y pastores no tiene sexo. Como profetas, eso no tiene sexo. Amén. Ok, vamos allá. Por ejemplo, como cristianos, hermanos, cuando le decimos, no, esos son los hermanos de la iglesia, ahí se incluyen nada más los varones o también las hermanas. Ok, vamos allá. Bien, vamos a leer desde el verso 9, que comienza a hablar de la mujer. Dice, asimismo que las mujeres se atavíen con ropa decorosa, con pudor y con modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Bien, primeramente Pablo está dando reglas morales, no ministeriales. Está hablándole a la mujer para cultivar y educar a la mujer moralmente. Recordemos que las civilizaciones griegas eran bien libertinas, por si no lo sabes. Eran bien libertinas. Ahí había un nivel de pecado y concupiscencia tremendo, que se puede comparar hoy en día con ciudades a lo mejor como Las Vegas, es decir, la ciudad del pecado o algo así. Las ciudades griegas y romanas eran Las Vegas de aquel tiempo. Amén. Entonces, Pablo está educando a las hermanas, educando a las mujeres moralmente, no ministerialmente. Él no le está hablando aquí ningún consejo ministerial como tal. Porque déjame entender algo, cuando la Biblia te prohíbe algo, te da el elemento entonces que tú tienes que hacer. Y vamos a ver que en este pasaje no hay ningún elemento ministerial que la mujer tiene que hacer. Bien, dice, la mujer aprende en silencio con toda sujeción. ¿De quién aprende la mujer? Del esposo. Está hablando en su casa. Dice, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Ahora yo te pregunto algo. Cuando tú vas a la iglesia con tu esposa
tú enseñas a tu esposa en la iglesia? No, no lo haces. A ver, le pido a los hermanos, gloria sea el Señor, que si me ponen argumentos, entonces atiendan los argumentos que yo estoy dando. Porque si siguen en el chat, entonces voy a desconectar el chat para que ya nadie pueda conversar. Si me ponen argumentos, entonces escuchen con educación la respuesta que les estoy dando. Porque si no, no nos podemos entender. Amén. Yo estoy aquí para enseñar, no para debatir. Yo debato con los católicos. Bien. Dice, la mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Ahora yo te pregunto algo, y yo quiero que esto sí lo responda en el chat. Por favor, no converse más en el chat. Esto sí quiero que lo responda en el chat. Cuando tú, hermano, vas a la iglesia con tu esposa, o cuando un hermano va a la iglesia con su esposa, ¿quién enseña a la esposa en la iglesia? ¿Lo enseña el esposo? No, lo enseña el pastor. Ahora, pero aquí dice, la mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Es decir, Pablo está diciendo, aprende de tu esposo. Bien, si esto lo ponemos en el rango de la iglesia, entonces las mujeres no pueden oír al pastor, porque el pastor no es la cabeza de ellas. Entonces las mujeres no deben de ir a la iglesia, sino solo los varones. Y luego entonces los varones llevar la enseñanza que el pastor le dio y enseñar a las hermanitas en su casa. Bueno, pues vamos entonces a decirle a las hermanas que ya no vayan más a la iglesia, porque en la iglesia no son enseñadas por su esposo. ¿Por quién son enseñadas en la iglesia? Por el pastor de la iglesia, por los líderes de la iglesia, los cuales no son su cabeza. Entonces esto que estaba dando, gloria sea el Señor, Pablo lo estaba hablando respecto a qué, gloria sea el Señor, respecto a, espérense un momentico, voy a cancelar el chat, hermano, para que no converse más en el chat, porque si no, entonces yo no puedo. Gloria sea el Señor. Regreso un momento, voy a la casa a cancelar el chat. Cuando termine, entonces vuelve el chat.
Bendiciones, hermano, bendiciones. Ya estamos de vuelta, ya bien. Ya cancelé el chat. Y a partir de ahora, por favor, cuando haga los videos en vivo voy a cancelar el chat. Voy a cancelar el chat porque pienso que literalmente para mí es una mala educación que alguien esté haciendo un video, dando la palabra y estén chateando, porque realmente están conversando entre ustedes. Si quieren conversar, pues sálganse del video en vivo y conversen por correo electrónico, váyanse un chat, porque así están entonces desviando la atención de los que de verdad quieren ver el video. Bueno, espero me comprendan. Bien, vamos a seguir rapidísimo. Bien, primeramente este pasaje de Primera de Timoteo capítulo 2 no dice nada acerca del ministerio. Está hablando solamente está hablando de los deberes conyugales de la mujer. Aquí no habla nada ministerial. Cuando la Biblia prohíbe algo, si Dios está prohibiendo algo, entonces también Él dice lo que se puede hacer. Él no solo dice lo que no se puede hacer, sino también dice lo que se puede hacer. Vamos a ver que en el verso 15 está la respuesta de lo que Dios está hablando, el contexto que Pablo está hablando, que no es un contexto ministerial, sino es un contexto conyugal, un contexto del hogar como tal. Gloria sea al Señor. No para nada del ministerio. Dice, verso 15, pero se salvará engendrando hijos, si permaneciera en fe, amor, santificación con modestia. Es decir, ¿qué le está diciendo a la esposa? Que no puede ser el hombre del hogar. Que no puede ser el hombre del hogar. Hay que entender algo. La cultura griega era una cultura que le daba culto a la mujer como tal. Las diosas griegas, no voy a ni a mencionar su nombre. Amén. Es decir, la cultura grecolatina muchas veces le daba culto a la mujer como tal. Vamos a ver que las más importantes deidades eran mujeres. Lo vemos en la Biblia cuando quisieron matar a Pablo. Amén. Porque pensaban que iban a destruir el culto de Diana de los Efesios. Amén. Es decir, entonces, lo que Pablo le estaba dando es un curso de cómo ser una mujer cristiana. Vamos a ver que aquí empieza en el verso 9 diciendo cómo debía de vestirse, cómo debía de peinarse. Dice, ni con vestidos ostentosos, sino con buenas obras, como corresponden a mujeres que profesan piedad. Está hablando de cómo conducirse en la sociedad y cómo conducirse en el hogar. Aquí no está hablando nada del ministerio. Nada, cero del ministerio. Bien, dice, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Ahora yo te pregunto, ¿por qué una mujer predique la palabra con dominio contra quién está ejerciendo? Contra nadie. Aquí está hablando del hogar como tal. Es decir, que la mujer no sea el que lleve los pantalones, vamos a decirlo así, en la casa. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Ahora, ¿qué relación tenía Adán y Eva? ¿Qué eran ellos? ¿Eran hermanos de la fe? ¿Eran hermanos religiosos? No, eran marido y mujer. Marido y mujer. Ahora dice, y Adán no fue engañado, sino la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos. ¿Dónde engendra hijos las hermanas? ¿En la iglesia? ¿En la iglesia engendra hijos en el ministerio? No. ¿Dónde engendra hijos las hermanas? En el hogar. ¿Con quién? ¿Con los hermanos? No, fuese adulterio.
engendra hijos con su esposo. Absolutamente con su esposo. No con nadie más. Entonces está hablando todo lo que aquí habla. Lo está hablando en terminología del hogar. Está enseñando a la mujer cómo ser una mujer cristiana. No cómo ser una ministra de Dios. Aquí no le dice, ¿dónde dice que aquí que no pueda predicar? ¿Dónde dice que no puede ser pastora? ¿Dónde lo dice? Yo no lo veo. ¿Tú lo ves? No, no es. Si lo ves, no, es decir, necesitas espejuelos. ¿Por qué razón? Porque aquí no dice nada de eso. Absolutamente nada. Aquí no habla nada de la iglesia como tal. Porque si no dijera lo que ella puede hacer, como lo dice aquí. ¿Qué dice? Mira, fíjense, cuando la Biblia te dice algo que no puedes hacer, te dice lo que puedes hacer. Dice, asimismo que las mujeres se atavían de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras. Primero está la restricción, lo que no puede hacer, y luego está lo que ella puede hacer. Ahora, ¿dónde dice aquí? No puede ser pastora, pero puede cantar alabanza. No puede ser pastora, pero puede recoger la ofrenda. No puede ser pastora, pero puede, no sé, hacer cualquier cosa en la iglesia. Aquí no dice nada de eso. Y debemos de cuidarnos mucho de enseñar cosas que la Escritura no dice, simplemente. No lo dice, es simple. Ahora, vamos a ver que sí dice que la mujer sirve a Dios como pastora. Y lo voy a probar ahora. Lo voy a probar. Bien, vamos a buscar. Segunda carta de Juan. Vamos a buscar segunda carta de Juan. Y vamos a leer desde el verso 1. Y hasta el verso 4. Vamos a leer el verso 1 y el verso 4. O podemos leer más si gusta. Vamos a leer primeramente el 1 y el 4. Segunda carta de Juan, capítulo 1. Bueno, tiene un solo capítulo. Verso de 1 y 4. Vamos a leerlos. Del 1 al 4 vamos a leer. Dice. Leemos siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y amor. Verso 4, muy importante. Mucho me regocijé porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Verso 6. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Vamos a dejarlo ahí. Primeramente, ¿por qué? Hay que situar la palabra en un contexto. ¿Por qué el apóstol Juan le va a escribir una carta que es parte de la palabra de Dios, a una simple madre soltera? Porque no dice aquí ni siquiera el esposo. ¿Por qué el apóstol Juan se dirige a una mujer?
¿Por qué el apóstol Juan? Vamos a entender algo. Miren cómo el apóstol Pablo le escribe cartas a quienes, a cualquier hermano. Un hermanito que conoció en uno de sus viajes, que tal vez compartió un pescadito con el apóstol Pablo, y entonces él se sintió agradecido y le envió una carta. No. A grandes siervos de Dios. Grandes siervos de Dios. Juan nunca dedica ninguna carta a alguien que no sea importante en la iglesia. ¿Por qué razón el apóstol Juan le va a dar mandamiento, le va a dar un mandamiento a una simple ama de casa? Alguien que me diga, alguien que piense, que busque de Dios, que razone, amén, que aplique la hermenéutica en la palabra. ¿Por qué razón el apóstol Pablo le escribe a una mujer? Ahora, él no le escribe como amiga, él le escribe mandamientos de Dios. Pero importante es cómo Juan la nombra a ella. Vamos a ver que la tercera carta, él nombra el anciano a Gayo, amado a quien amo la verdad. Es decir, Gayo era un hombre bien prominente en la palabra del Señor. Pero, gloria sea al Señor, vamos a ver que en esta carta Juan exalta mucho más a esta mujer. Mucho más a esta mujer, gloria sea al Señor. Dice, el anciano a la señora elegida. Ahora yo te pregunto, ¿fue elegida para qué? ¿Para qué fue elegida esta señora? Esta hermana, esta sierva del Señor, ¿para qué fue elegida? ¿Fue elegida para ser ama de casa? ¿O elegida para limpiar la iglesia? Gloria sea al Señor. ¿Fue elegida para qué? Cuando el apóstol Juan le dice a alguien, el anciano a la señora elegida, eso es un término que fíjense que él, Gayo, siendo uno de los ancianos de la iglesia, él no lo nombra anciano. Él dice el anciano a Gayo, y Gayo era uno de los ancianos de la iglesia. Gloria sea al Señor. No le da ningún título. Pero en el término de cómo él habla con esta hermana, él sí le da un título a la hermana. Y le dice a la señora elegida. Cuando leemos esta adjetivación, podemos estar completamente seguros que esta hermana era alguien muy prominente en toda la iglesia cristiana primitiva. Esta mujer no era una ama de casa. Esta mujer no era una hermana que se sienta tranquilita en la iglesia y no hace nada. Porque Juan, y no solo Juan, en el Espíritu Santo, no le diría elegida a una hermana así. No lo haría. No le dedicaría una carta a ella. Amén. Para que ella estuviese reconocida por toda la historia de la humanidad. Es decir, el Espíritu Santo tomó atención en esta mujer. Ahora, ¿cómo Juan le dice? Miren, el anciano a la señora elegida y a sus hijos. Ahora, alguien puede decir, no, eran sus hijos, es decir, los que habían nacido de su vientre. Vamos a ver cómo no eran hijos de vientre, sino eran hijos espirituales. Porque esta hermana era pastora de una iglesia. Vamos a ver, vamos a seguir escudriñando la palabra. Dice, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino todos los que han conocido la verdad. Es decir, estos hijos que había tenido esta hermana, eran siervos de Dios, que eran reconocidos en toda la iglesia. Gloria sea al Señor. Ahora vamos a ver que en el verso 4,
Es decir, no solo ella, también la señora elegida. Vamos a entender esto, porque los que eran reconocidos no solo eran los hijos. Dice a la señora elegida y a sus hijos, a quienes amo. Hay un y que une una cosa con la otra. Amén. Así que esta hermana y la iglesia que ella tenía eran reconocidas en toda la iglesia. Vamos a leer un poco más para abajo. Dice, mucho me regocijé porque he hallado, subraya esta palabra, algunos de tus hijos andando en la verdad. Bien, vamos a comprender algo. Porque alguien me puede decir, estos eran hijos de la hermana, como la mamá de Timoteo, que su hijo Timoteo, mira, fue un siervo de Dios. Es posible que era una mujer muy abnegada en la fe y criaba a sus hijos bien en el cristianismo y todos servían a Dios. Y por eso era alguien reconocida por sus hijos. Pero vamos a ver que en el verso 4 hay una clave que dice algunos. Bien, algunos tiene implícito que no son todos. Ahora, yo le pregunto a todos los que están viendo el video. Supongamos que tú tienes 5 hijos. 5 hijos. Y alguien te dice, me he regocijado porque algunos de tus hijos son salvos. ¿Eso sería una felicitación? No lo sería. Porque quiere decir que los demás no andan en la verdad y los demás están condenados. Juan nunca se regocijaría que solamente algunos de los hijos de esta hermana fuesen salvos y andaran en la verdad. Nadie con amor de Dios se regocija de que alguien tenga hijos perdidos. Aunque estén saltando a los salvos, pero al decir algunos, está diciendo que no eran todos. Ahora, esto sí cabe con los hijos en la fe. Sí cabe con los hijos en la fe. ¿Por qué razón cabe con los hijos en la fe? Porque un pastor tiene muchas ovejas, tiene muchos hijos espirituales. No todos van a caminar siempre por el buen camino. Pero si un pastor tiene una congregación y de esa congregación solamente 7 o 8 realmente están bien cimentados en la verdad y son hombres y mujeres de Dios, ese pastor es digno de que se le felicite. Porque muchos son los llamados, más pocos los escogidos. Pero dentro de una familia no. Dentro de una familia no. Si estos hijos de la señora elegida, gloria sea el Señor, fuesen hijos carnales, entonces esta carta hubiese entristecido a esta mujer. Porque ella no hubiese pensado, ay, qué bueno que mis hijos estos se salvaron, si no hubiese pensado en los que están perdidos. Más bien Juan se hubiese referido directamente a los que él vio salvos y hubiese dicho, me regocijo que Juanito y Pedrito estén caminando en la verdad. Esa frase sí coordinaría y sí tuviese respeto y amor de Dios. Pero la palabra algunos está excluyendo a otros. Y esto no tuviese ningún sentido. Más alguien como Juan, que predicaba siempre el amor, ¿qué? El amor fraternal, el amor no fingido, el amor entre los hermanos. Ahora vamos a ver que esto no es cualquier carta. Es una carta doctrinal. Verso 5. Y ahora te ruego, señora, no como escribiéndote. Y cuando él le dice señora es un rango alto. Está poniendo respeto a esta hermana. No le está diciendo hermanita, sino está poniendo respeto a esta hermana. Y ahora te ruego, señora, no como escribiéndote un mandamiento nuevo,
sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Juan le manda una carta doctrinal a esta hermana. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón si ella no tenía cargo una iglesia? ¿Por qué razón si ella no tenía cargo un ministerio pastoral? ¿Por qué razón si ella no ministraba? ¿Por qué la manda ella a cumplir el mandamiento este del amor? ¿Por qué razón? Porque ella tenía influencia sobre otros. Tenía influencia sobre otros. Tenía que enseñarle el amor a otros. Tenía que practicar el amor con otros. Pero si esta era una hermanita, que como dicen ahora los hermanos estaban diciendo ahí en el chat, nada más que puede estar sentadita, calladita, amén, y dando hijos en su casita. ¿Para qué Juan le va a escribir una carta doctrinal a una hermanita? No. Entonces, hay base doctrinal de sobra que apoya el ministerio de la mujer, pero no existe ni siquiera una base doctrinal que esté en contra del ministerio de la mujer. Ni tan solo una, a no ser que sea sacada de contexto. Pero vamos a ver que aquí está hablando un contexto doctrinal, un contexto ministerial está hablando en la carta de Juan, porque está dándole mandamiento ¿a quién? A esta hermana en específico. No es algo que las hermanas vivan en amor. No. Le está dando el mandamiento específico. Ahora, ¿qué más le está diciendo? Vamos a entender, verso 7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Está advirtiendo doctrinalmente a esta hermana. ¿Por qué razón si ya no puede enseñar a nadie? ¿Por qué razón? ¿Por qué no le mandó la carta al pastor de ella, al esposo de ella? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón el apóstol Juan habla doctrina y enseña doctrina y educa doctrina a una hermana que no puede servir a Dios? ¿Cuál es la razón? Lo que pasa es que esta carta de Juan no se estudia en las iglesias. Esta no está muy chiquitica, pero por eso Dios la puso. Miren que en esta carta solamente habla de una mujer y está en la Biblia. Amén. Mirad, verso 8, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro, ¿qué? Hermano, subraya eso, hermano. Por eso pienso que a partir de ahora, se lo digo en serio, cuando hago un video en vivo, el que esté constantemente ahí debatiendo en el chat, lo voy a bloquear. Del chat, es decir, de los videos en vivo. ¿Por qué? Porque por eso, hermanos, no aprenden, porque no ponen atención a la palabra. Los tengo que reprender. Lo tengo que hacer. Porque no podemos basarnos en fábulas. Tenemos que basarnos en la escritura. El fruto de vuestro trabajo. ¿Pero qué trabajo? Si esta hermana entonces no podía servir a Dios. ¿Cuál es el fruto de qué trabajo? ¿De cuidar hijos? ¿Está hablándole Juan doctrina a una hermana que cuidaba hijos? ¿Una hermana que era solo ama de casa? No. Sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros, porque era una congregación, escucha esto, verso 10.
Escucha esto, verso 10. Si alguno viene a vosotros, ¿a dónde? ¿A tu casa? ¿A la casa? No. Y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. ¿Está hablando de su hogar como tal? No, había una iglesia en casa de esta hermana. Había una iglesia en casa de esta hermana. ¿Por qué razón? Porque si no, esta carta hubiese sido para toda la iglesia. Pero Juan se la dedica directamente a esta hermana. Recordemos que en ese tiempo, gloria sea el Señor, las iglesias estaban en las casas. Recordemos que estaban en las casas. Dice, tengo muchas cosas que escribiros. ¿Qué intención tenía el apóstol Juan en escribirle tanto a una ama de casa? ¿Qué intención? ¿Por qué Juan se toma el tiempo en hablar doctrinas con una mujer que no puede enseñar doctrina? ¿Por qué la educa en doctrina? ¿Por qué la advierte de la apostasía? ¿Por qué le dice que si alguien va a vosotros? No dice si alguien va a ti. Subraya esa palabra. A vosotros no lo recibáis. ¿Por qué razón? Porque las herejías estaban entrando en las iglesias. Y Juan simplemente estaba advirtiendo. Estaba advirtiendo a las iglesias. Gloria sea el Señor. Amén. Estaba advirtiendo a las iglesias. Como la tercera carta de Juan, que también se la envía al anciano Gayo, que era uno de los ancianos de la iglesia. Gloria sea el Señor. Amén. Dice, amado fiel, te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Gloria sea el Señor. Amén. Es decir, Juan no le va a dedicar una carta a una ama de casa. Mucho menos le va a hablar doctrina a una ama de casa. ¿Por qué? Porque Juan no era el esposo de esta hermana. No lo era. Gloria sea el Señor. Amén. Esto creo que es base suficiente. Absolutamente suficiente. Ahora, vamos a entrar. La misma Biblia en el libro de los Hechos dice que habían profetisas. ¿Qué es una profetisa? ¿Qué es una profetisa? Es alguien que predica la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Porque aquí muchos se confunden y no saben qué cosa es un profeta y qué cosa es un vidente. No son lo mismo. No son lo mismo. Hubieron profetas en el Antiguo Testamento que eran ambos, pero esa era una excepción. Los profetas eran simples predicadores. Simples predicadores. Gloria sea al Señor. Amén. No eran personas que eran como, por ejemplo, como Jeremías, que daban profecías para el futuro. Estos eran videntes. Se les llamaba videntes. En el pueblo de Israel se les llamaban videntes. Por ejemplo, Samuel era ambos. Samuel era profeta y era vidente. Era profeta y era vidente. Gloria sea al Señor. Ahora, muchos eran solo profetas y algunos eran videntes. Los videntes eran los profetas que traían la palabra futura. Se les llamaban videntes porque Dios les revelaba el futuro. Tienen que estudiar qué significa profeta. Profeta simplemente significa el que trae la palabra de Dios. El que trae la palabra de Dios. Y la palabra de Dios siempre viene con revelación. Por eso Pablo dice, sobre todo procuréis que profeticen. No está queriendo decir procuren que sean videntes, procuren que adivinen el futuro, que anden ahí diciendo, hermano, dice el Señor,
que mañana te va a dar un auto del año, como se estila ahora. No, para nada. Gloria sea el Señor, para nada. Por lo tanto, procuren predicar la palabra. Predicar. Gloria sea el Señor. Predicar. Por eso Pablo dice, cuando se habla palabra con entendimiento, es decir, se redarguye las personas. ¿Por qué? Porque se le está predicando. Cuando el pastor está predicando, cuando un predicador está predicando, ¿qué se siente, verdad? Se siente que Dios te está hablando, Dios te desnuda por completo, desnuda tu alma y tú sientes la presencia de Dios. Eso es profetizar. Ahora, muchos en el pueblo de Dios no conocen qué significa profeta, el que trae la palabra de Jehová. No es el que adivina el futuro. Eso eran los videntes. No es lo mismo profeta que vidente. Luego voy a dar un estudio sobre el ministerio profético. ¿Por qué razón? Porque realmente hace falta. Porque en estos días de hoy, por eso hay muchos falsos profetas. Porque el pueblo de Dios no sabe qué cosa es el ministerio de un profeta. No lo sabe simplemente. No ha tomado la palabra y dicho, vamos a estudiar qué cosa es un profeta. Para entonces cuando yo invite a alguien, yo saber si alguien es verdadero o es falso. Cuando tu pastor te está predicando en la iglesia, está profetizando. Porque está trayendo la palabra de Dios. Y la palabra de Dios siempre habla de un evento futuro. Aunque te esté hablando a ti del pasado. Porque te puede decir, un predicador te puede decir, arrepiéntete, arrepiéntete. Y tú dices, wow, está hablando conmigo. Porque en el pasado yo cometí un pecado y está hablando conmigo. Pero el arrepiéntete es un llamado al futuro. ¿Por qué razón? Porque la palabra del Señor nos dice, dejando lo que queda detrás, prosigo a la meta. El arrepentimiento es un cambio futuro. Es que tú cambies la vida hoy para que entonces el próximo paso que tú des en la vida, lo des ya sin aquel antiguo pecado que estaba todavía sin tener frutos dignos de arrepentimiento. La palabra de Dios siempre nos impulsa al futuro. Por eso es profecía. Amén. Cada vez que Dios habla a través de alguien, y cuando alguien está predicando, ¿qué está hablando? ¿La palabra del hombre? Ah, bueno, si está hablando la palabra del hombre. Y si tú crees que cuando tu pastor te predica está hablando la palabra del hombre, entonces tú estás mal. Estás completamente mal. Cuando el pastor te está predicando, está hablando la palabra de Dios. Y por lo tanto, es un profeta. Es un profeta. Voy a hacer un estudio sobre qué cosa es profeta y qué cosa es vidente. Porque no son la misma cosa. La Biblia lo dice. Esto no es un invento mío ni es algo nuevo. Vamos a ver cómo la misma escritura dice qué cosa es un profeta y qué cosa es un vidente. Amén. Así que cuando una hermana profetiza, está predicando la palabra. Cuando una hermana profetiza, está predicando la palabra. Alguien me dice, ¿dónde dice en la Biblia pastora? ¿Dónde dice en la Biblia pastores como hombres? No lo dice. Cuando la Biblia trae pastores, hay que entender que la palabra pastores no tiene género de sexo. No tiene simplemente. Cuando la palabra dice, dejad los niños venir a mí, entonces vamos a excluir por decirte a las niñas. Bueno, la palabra no dice que las niñas es el reino de los cielos.
Pobrecita las niñas. Si tiene hijo, hija, hermano, preocúpate. Porque no dice niñas como no dice niñas. Porque cuando se dice los niños, no hay géneros allí, sino que ambos géneros están implícitos. Cuando se dice pastores, ¿por qué dice pastores? ¿Y por qué no dice pastor? ¿Por qué no dice pastor como tal? Dice pastores, imitad a vuestros pastores. Bueno, ¿cuántos pastores tiene una iglesia? ¿Tiene más de uno? No, eso es ahora. Eso es ahora que hay iglesias de 10,000 miembros y entonces tienen 24 pastores. Pero realmente un rebaño tiene un pastor. ¿Por qué dice pastores? ¿Y por qué esa palabra plural no está incluyendo también la esposa del pastor? Que entonces también es pastora por ser esposa del pastor. Amén. Yo pienso, el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Hay un espíritu de machismo, y cuando hablo de espíritu, no un espíritu de esos que andan pensando que hay espíritu donde quiera. No, cuando hablo de espíritu, hablo de una filosofía. Hay un espíritu de machismo, de división dentro de la iglesia, de dividir a los ricos y a los pobres, de que si un hermano no tiene dinero, entonces no está bendecido. Y hay mil cosas que están contrarios por completo a la Escritura y contrarios por completo a la palabra de Dios. Dios usa al que Él quiere y al que esté dispuesto. ¿Qué es lo óptimo? ¿Qué es lo óptimo? Que el hombre sea el pastor y la esposa es la pastora, es la mujer del pastor. Eso es lo óptimo. Que una hermana pueda pastorear solo a una iglesia, lo puede hacer, pero solamente si es una hermana que ya pasa la viudez. Amén. Si es una hermana que ya pasa la viudez, es decir, que está ya literalmente apartada de los placeres de la carne. Ahora, si la hermana está casada con el pastor, por supuesto que esa hermana literalmente se puede llamar pastora y todos debiéramos respetarle ese título que tiene, que no se lo dio ella, se lo dio el Señor. Se lo dio el Señor. ¿Acaso la mujer del pastor no ayuda a pastorear la iglesia? ¿Acaso no ayuda a hacerlo? ¿No pastorea ella también? Entonces, el que pastorea, ¿qué cosa es? ¿Es pastor? El que pastorea es pastor. Es pastor. Que no sea lo óptimo que una mujer pastoree hombres. Si es joven, yo no lo apruebo. No lo apruebo, ¿por qué razón? Como mismo no apruebo un hombre que esté solo. Por eso la palabra del Señor, porque la gente piensa que tan solo es la mujer. No, el hombre también. La gente dice, no, es que una mujer sola no puede pastorear. Un hombre solo tampoco. Porque la palabra del Señor dice que el obispo sea marido de una sola mujer. No dice que el obispo sea soltero. Alguien me puede decir, es que Pablo dijo mejor quédense solo. Pablo no era pastor. Pablo no pastoreaba congregaciones. Pablo era misionero. Y el misionero sí debe estar solo. Porque si se tiene que ir para un país, tiene que irse. ¿Con quién deja la esposa y los hijos? Ahora, cuando Pablo habló de los pastores, dijo que sean maridos de una sola mujer. ¿Dónde dice la palabra del Señor que el hombre puede pastorear solo la iglesia? ¿Dónde lo dice?
La gente me dice, ¿dónde dice que la mujer puede pastorear solo la iglesia? ¿Dónde dice que el hombre puede pastorear solo la iglesia? ¿Dónde lo dice? No. Una mujer sola no puede pastorear, a no ser que se haya viuda. Igual que un hombre. Un hombre joven no puede pastorear una iglesia. ¿Por qué? Porque tarde o temprano va a caer en lazo del diablo y va a dormir con las hermanas. ¿Por qué? Porque es un ser humano, a no ser que sea homosexual. Hay que hablar las cosas tal y como son. El siervo de Dios tiene que tener una esposa. Tiene que tener una esposa. ¿Por qué? Porque a la iglesia entran de todo tipo de personas. Absolutamente de todo tipo de personas. Entran buenas hermanas y entran literalmente mujeres de la calle. Entonces, no se puede. Absolutamente no se puede. Ni el hombre puede pastorear solo, ni la mujer tampoco. No es una cuestión de que la mujer no puede. Es una cuestión de que tampoco puede el hombre. Y se unirá su mujer y serán ¿qué? Una sola carne. Y si son una sola carne, entonces los dos no hacen el mismo trabajo. ¿O acaso cuando un pastor es pastor, los pies de él no son pastor y las manos sí? No. Todo su ser es pastor. ¿El hombre y la mujer no son una sola carne? ¿Acaso no lo son? Entonces ellos tienen el mismo llamado y el mismo ministerio. El mismo llamado y el mismo ministerio. Uno hace una cosa, otro hace otra. Pero es el mismo llamado y el mismo ministerio. Porque para eso Dios los llamó como una sola carne. Amén. Entonces ahora voy a encender el chat para que entonces ahora sí puedan chatear. Voy a encender el chat. Vengo ahora mismo. Bueno, Dios les bendiga, hermano, bendiciones. Y bueno, ya bendiciones, Juan Carlos Rodríguez, que la palabra de Dios, hermano, es extensa.
Y muchos se quedan solamente en que sacan un versito del lugar y entonces ya hacen una doctrina. Y hay que saber que la iglesia durante mucho tiempo fue machista, lo fue. Gloria sea el Señor, amén. Pero el que obedece la palabra de Dios, obedece lo que la Biblia dice. Y eso es lo que la Biblia dice. La Biblia no dice otra cosa. No lo dice simplemente. No lo dice. Es una cosa que es así. Yo le doy pues las gracias a todos ustedes, hermanos. Y bueno, no sé si tendrán alguna otra pregunta. Aunque ya estoy difónico ya. ¿Dónde puse el agua mía? Gracias, hermana Miriam, gracias. Gloria sea al Señor, amén. Dice Antirromano, no me ha convencido. Hermano, si no te convence la palabra, yo menos puedo hacerlo. Estudien la segunda carta de Juan y díganme qué cosa era la señora elegida. A ver, dice Jerry, pensé que el pastor estaba en desacuerdo con eso, por eso que hice un comentario y me dijo que no. Pero por lo que veo, no sé qué comentario, hermano, no sé. Es posible que no haya leído bien tu comentario, pero yo siempre he estado de acuerdo con el ministerio de la mujer. Siempre, incluso hay un video en mi canal, subido desde hace muchos meses, que yo hablo este tema también. Bendiciones, Melo, pues gracias, para mí un orgullo que yo les sea de edificación a ustedes y compartan ahí el canal con otros, compártanlo. Yo siempre, con la ayuda de Dios, les voy a dar la palabra del Señor, lo que dice la Biblia, realmente lo que dice la Biblia. Trato cada tema de estudiarlo bien profundamente para entonces no sacar la palabra de contexto, porque eso es lo que ha pasado en todo este tiempo, que hay muchos, sobre todo en la internet, sacando la palabra de contexto. Y hay que poner la palabra en el contexto que está. Si Pablo está hablando de los matrimonios, es de los matrimonios, no es de los ministerios. Cuando la Biblia esté hablando de los ministerios, es de los ministerios, no es de los matrimonios. Amén. Es decir, hay que poner la palabra en el contexto que se está diciendo. Dice Antirromano Ronald, voy a investigar más sobre este tema porque hay otros siervos de sana doctrina. Hermano, la palabra sana doctrina, no hay nadie de sana doctrina, eso no existe. Primeramente, eso es un adjetivo que no existe simplemente. La única sana doctrina que es la palabra de Dios. Cuando un predicador predica lo que dice la Biblia, está predicando sana doctrina. Y si ese mismo predicador un día predica contrario a lo que dice la Biblia, ese predicador está predicando algo que no es sana doctrina. Así que no hay manera de decir que no. Un predicador es de sana doctrina, ya tiene esa etiqueta ya. No. El día que alguien me enseñe en la Biblia, donde dice Dios diciendo, yo prohíbo a la mujer predicar la palabra, entonces. Sí, hermano, sí los voy a hacer.
Sí los voy a hacer. Gloria sea el Señor. Hoy incluso tenía varios, pero ya este video se ha hecho largo ya. No pienso que voy a hacer otro más ya. Pero hoy tenía para hacer 3. Pero me trajiste el tema de lo del el pastorado de la mujer, el ministerio de la mujer. Y entonces me decidí a hacer este tema, que no lo tenía pensado hacer. Fue algo así de imprevisto. Gloria sea al Señor. Amén. Gracias, hermanos Andrés Zavala. Bendiciones. Alabado sea el Señor. Exacto, hermano Juan Carlos. Hoy la internet es el pastor más grande del mundo. Y eso es un peligro. Eso es un absoluto peligro. El cristiano debe de estudiar la palabra a fondo, no simplemente ver un blog que diga, la mujer no puede predicar, trae par de versos, no puede predicar. No, vamos a ver. Vamos a estudiar en el contexto que se dijo y vamos a estudiar por qué se dijo, cómo se dijo y cuándo se dijo. Y entonces vamos a ver. Porque si no, entonces, por eso hay tantas falsas doctrinas. Inclusive siervos de Dios, llenos del Espíritu Santo, que simplemente están confundidos y están dejando de tener la bendición de que su esposa sirva a Dios. Y entonces tienen el ministerio a media. La esposa es la ayuda idónea del hombre. Entonces, si la esposa no puede ministrar, los únicos hombres que no tenemos ayuda idónea somos los ministros de Dios. Es simple. Es simple. ¿Cómo una esposa va a ser la ayuda idónea de un hombre que tal vez tiene un negocio de carpintería? Y no va a ser la ayuda idónea del hombre que predica la palabra de Dios y que sirve a Dios a tiempo completo. ¿Cómo entonces es la ayuda idónea de él? ¿Cómo es eso? ¿Cómo entonces el pastor está solo en el ministerio? ¿Cómo? Tiene una ayuda idónea que no puede hacer nada. Es decir, una ayuda idónea que es inútil. No. Eso contradice todas las reglas bíblicas de la palabra. Contradice la regla bíblica del matrimonio, que los dos son una sola carne. Contradice la regla bíblica del objetivo de la mujer y es ser la ayuda idónea del hombre. Contradice toda la Biblia, desde el principio hasta el fin. Bueno, yo pienso que voy a terminar. El descenso de Cristo a los infiernos, ¿dónde está el Tártaro o el Hades? Ojalá, pastor, podría predicar para la próxima, salvo, siempre salvo. Amén, es un buen tema, yo sí creo que la salvación se pierde, pero no voy a entrar aquí en este video porque si no se va a hacer enorme. Bueno, yo creo que los voy a dejar ya. No pienso que tenga tiempo para otro video más. Ya creo que es tarde. Que alguien me diga la hora ahí. Algún hermano me diga la hora. Bueno, la hora en los Estados Unidos. Porque no tengo mi reloj ahora aquí, no sé qué hora es. Oh, wow, bien tarde. Gloria sea al Señor. Bueno, los voy a dejar, hermanos. Es una bendición siempre hablarles. Una bendición siempre hablarles. Para mí es un gusto tremendo. Gloria sea al Señor. Para mí es un gusto tremendo siempre traerles la palabra a todos ustedes. Recuerden compartir el video.
Dice, pues claro, esa doctrina salvo, siempre salvo, debe enseñar. Amén. Bendiciones a todos. Bendiciones a todos. Recuerden, hermanos, compartir el video. Como mismo yo no me quedo con lo que el Señor me da. Ahora que ustedes tienen esto, no se queden con esto. Compártanlo. Compártanlo y compártanlo. Compártanlo en Facebook. Compártanlo a los hermanos de su iglesia. Compártanselo a su pastor. Gloria sea el Señor. Aleluya. Compártanlo. Porque es la única manera que entonces nosotros, como la viuda, entre más vasijas de barro, entre más vasijas llenamos aceite, no se acaba, no se acaba, no se acaba. Gloria sea el Señor. Si queremos que el aceite nunca se acabe en nosotros, tenemos que compartirlo en más vasijas, y en más vasijas, y en más vasijas. Llenemos a otros, porque hay muchos que están vacíos. Amén. Entonces vamos a llenarlos. Amén. Bueno, ya los voy a dejar. Este es el pastor Eduardo Gutiérrez. Recuerda visitar siempre reflexionesdelpastor.com. Que Dios te bendiga, es mi mayor y único anhelo. Amén.